en donde ustedes tenían una muestra, perdón, una población, y esta población prácticamente tiene un N, ¿cierto? La población tiene una desviación, la población tiene un mu de sus datos, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede cuando yo lo que hago es sacar de esta población una muestra significativa, ¿cierto? Donde van a tener, por ejemplo, esta muestra también va a tener unas características, que la muestra, como cualquier población, va a tener también un N, va a tener una desviación y va a tener una media. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Posiblemente puede ser que las medias, la media de la población sea exactamente igual a la media de la muestra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta ahorita que si teníamos un conjunto de datos, y le sacamos la media a todo y posteriormente sacamos un intervalo de confianza y le sacamos la media, pues automáticamente la media de la muestra debe ser o debe coincidir por términos estadísticos a la media de la población. Entonces, de aquí nosotros podemos identificar que una media, pues, si hablamos de unos datos normales, ¿cierto? Entonces podemos decir que la media de la población es exactamente igual a la media de la muestra, ¿cierto? En este caso podemos identificar. Ahora, ¿qué sucede cuando yo estoy trabajando con n? Pues n en este caso va a ser siempre superior o n va a ser un valor mayor al de la muestra. Entonces podemos decir que n, o sea, ya con estos valores, podemos decir que las medias es mayor, que n de la población siempre va a ser mayor a n de la muestra. Ahora, podemos identificar aquí dos aspectos. Podemos identificar que n de la muestra puede ser un valor grande o puede ser un valor pequeño. Entonces, ¿cuándo es una muestra grande? O en este caso la vamos a llamar una muestra infinita, que en algún momento lo habíamos planteado. Cuando n es mayor a 30 datos. Y muestra pequeña es cuando es menor a 30 datos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos observar. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo un análisis superior a los 30 datos, los valores que se van a trabajar no van a tener tanta variación. Por lo tanto, cuando yo trabajo con estos valores mayores a 30, estoy haciendo una referencia como si estuviera trabajando hacia una población. Ahora, ¿qué sucede? Cuando yo tengo, por ejemplo, una población dentro de un espacio muestral o un conjunto de elementos, y yo puedo sacar muestras, por ejemplo, voy a sacar unas muestras de dos balotas. Entonces, ¿qué sucede? Tengo dos opciones. La primera, sacar las dos balotas como una muestra, ¿cierto? Y dejarlas afuera, o sacar las dos balotas y volverlas a reincorporar al proceso. Entonces podemos decir que yo puedo sacar un ejercicio de muestreo sin reposición y un muestreo con reposición, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo estoy trabajando este esquema de un muestreo? Cuando yo estoy sacando de una población unas muestras y las vuelvo a incorporar, estoy haciendo un ejercicio de reposición. Por lo tanto, las muestras que yo estoy trabajando con reposición se me conocen como unas muestras infinitas.
siempre y cuando sean mayores a 30. Y cuando estoy haciendo sin reposición, pues se me genera un ejercicio de muestreo finito. ¿Por qué? Porque voy sacando 2 y me van quedando menos opciones, menos alternativas y puedo estar sacando el mismo ejercicio hasta que se me acabe. Pero si yo hago un ejercicio de reposición, usted puede estar sacando todas las veces posible 2 muestras y las vuelve a reincorporar al concepto. Entonces, lo que se busca en esto es identificar qué tipo de muestra se va a trabajar. Por eso, esto se me conoce como una distribución del muestreo. ¿Cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es una suposición de que todas estos valores sean, pues se los pueda trabajar o se los pueda retirar del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar? Cuando yo tengo un conjunto, una población, ¿cierto? Tengo un conjunto de números, por ejemplo, 2, 3, 6, 8 y 10, ¿cierto? Serían 20, 29, sería el conjunto total de datos. Saquémosle la media. Entonces serían 29 dividido entre 5. Entonces me dice que la media, en este caso, sería 5.8, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede si yo saco al azar un conjunto de valores, una muestra de aquí? Entonces voy a sacar el 3, el 10 y el 8. Entonces, en este caso, cuando hacemos este ejercicio, ¿cierto? 10 más 8 más 3 dividido entre 3, pues aquí me daría que esto tiene una muestra de 7, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que este conjunto, pues no tendría como esa característica. ¿Por qué? Porque es un muestreo finito y la población. Entonces, no hay necesidad de sacar de 5 datos, sacar 3 para poderlos analizar. Pero si yo tuviera 3,000 datos y de esos 3,000 saco una muestra representativa de 20, entonces esa muestra sí me debería coincidir en cuestión de medias. Ahora, ¿qué es lo que buscamos? Entonces, que prácticamente podemos determinar como distribución de muestreo, ¿cierto? Podemos decir que la media de la muestra va a ser igual a la media poblacional. O sea, vamos a tener siempre de referencia este concepto, que la media de la muestra la vamos a trabajar como si fuera la media poblacional y vamos a decir que la desviación de la muestra, en este caso, va a ser igual a la desviación de la población sobre la raíz de n, y esto va a ser igual a la raíz de n de la población menos n de la muestra sobre n de la población menos 1. O sea, de aquí en adelante vamos a empezar a trabajar que la desviación que yo tengo en una muestra va a ser exactamente igual a la población, ¿cierto? A la n de la población sobre la desviación, perdón, sobre la raíz de n, que en este caso n va a ser n de la muestra, ¿cierto? Y esto lo vamos a multiplicar por la raíz de n de la población, o sea, del conjunto de la población, menos n de la muestra sobre n de la población menos 1. Esto se me va a presentar cuando tengamos un ejercicio de muestreo
muestreo finito, o sea, sin reposición. Y vamos a tener el otro tipo de muestreo cuando es infinito, o sea, es con reposición, ¿cierto? Cuando sea muestreo con reposición, entonces vamos a decir o vamos a asumir que la media de la muestra es igual a la media de la población y que la desviación de la muestra va a ser igual a la desviación de la población sobre raíz de n. Entonces, esta es cuando hagamos un muestreo con reposición, o sea, es un muestreo infinito, un muestreo muy grande, ¿cierto? Que para que nosotros lo entendamos mejor este concepto o este ejercicio, vamos a hacer un pequeño taller, no taller, sino un pequeño ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a decir que tenemos una población, por ejemplo, vamos a tener unos números de 2, vamos a tener 3, vamos a tener 6, vamos a tener 8 y vamos a tener 11. Entonces aquí tengo el muestreo de ¿cuántos datos? De 5. Entonces voy a decir que n es igual a 5 datos, ¿vale? Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar en este conjunto de datos la media. Entonces yo quiero encontrar mu. ¿Y a qué es igual mu? Habíamos dicho que mu es igual a la sumatoria de los datos, o sea, la totalidad sobre n. Entonces vamos a decir que en este caso sería 2 más 3 más 6 más 8 más 11 y todo esto lo vamos a dividir entre 5. ¿Cuánto nos da este valor? Entonces nos dice que esto es igual a 30 sobre 5, por lo tanto, esto es igual a 6. O sea, ya sabemos que la media aritmética de este conjunto de datos es 6, ¿cierto? Si nos ponemos a trabajar para encontrar la varianza, ¿a qué es igual la varianza? Es igual a tomar cada uno de los datos y lo vamos a restar a 6 y lo elevamos al cuadrado, que es lo que nosotros hicimos. Entonces decimos 2 menos 6 al cuadrado más 3 menos 6 al cuadrado más 6 menos 6 al cuadrado más 8 menos 6 al cuadrado más 11 menos 6 al cuadrado. Y todo esto lo vamos a dividir entre 5. ¿Eso cuánto me da? Eso me va a decir que tiene una desviación, una varianza de 10.8. Por lo tanto, si le sacamos la desviación, que es igual a la raíz de 10.8, va a ser igual a 3.29. Aquí que encontramos la varianza y encontramos la desviación de mi conjunto de datos, ¿cierto? O sea, este es el primer análisis que yo puedo hacer del conjunto de datos, ¿cierto? O de la población. Entonces voy a tener estos valores, los voy a grabar aquí, los voy a guardar. M igual a 6, S al cuadrado es igual a 10.8 y S es igual a 3.21. Listo. Hasta ahí no hay ningún problema, ustedes ya lo saben hacer, ¿cierto? El análisis de estos datos, o prácticamente encontrar las medidas de tendencia central. ¿Qué voy a hacer? Entonces me dice que trabajemos un ejercicio hagamos un muestreo, ¿sí? Hagamos un muestreo de todas las posibles muestras que se pueden hacer sacando muestras de dos,
de dos grupos, o en este caso, diferentes grupos de dos individuos o de dos elementos, ¿cierto? Entonces, lo que se quiere es de aquí sacar diferentes muestras que yo las pueda analizar. Entonces, yo digo, si voy a sacar en grupos de dos, ¿cuántas opciones yo tendría? La pregunta me dicen, ¿cómo lo va a trabajar? ¿Con muestreo o sin muestreo? Perdón, ¿con reposición o sin reposición? ¿Con o sin reposición? Entonces, si yo voy a analizar, por ejemplo, si yo hago sin reposición, ¿cuántas opciones tendría? ¿Cierto? O sin reposición. Entonces, yo diría que tendría 5 al 5 por 5 serían 25 opciones o 25 alternativas de mezclar este conjunto de datos, ¿cierto? Este lo estamos haciendo con reposición. Y si lo hacemos sin reposición, ¿cuántas opciones serían? Serían 5 combinado en 2. Entonces sería 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial. Y entonces diríamos que sería 5 factorial, vale. Entonces lo que voy a hacer es sacar las diferentes alternativas de muestreo o de muestras que yo puedo sacar de este conjunto de datos. En este caso van a ser unas muestras finitas porque como me dicen que son 25, es un valor pequeño. Entonces me dice que cuáles son. Entonces sería 2, 2, 3, 2. Y tengo las 25 opciones o tengo las 25 alternativas de poder unir este conjunto de datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando decimos que queremos hacer el ejercicio de distribución de medias, entonces me dice que encuentre la media de todo este conjunto de datos o el conjunto de todas estas muestras. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es sacarle la media a cada valor. Entonces, ¿qué decimos? Saquémosle la media entre 2 y 2. La media va a ser 2. Bueno, 2, pongámoslo por ahí. Entre 3 y 2, ¿cuánto va a ser la media? 2.5. Entre 6, y bueno, vamos a ponerlas ya directamente, o sea, las medias serían 4, 5 y 6.5. Les voy a poner de una vez las medias para no confundirme. 2.5, 3, 4.5, 5.5, 7, 4, 4.5, 6, 7 y 8.5. Y el otro va a ser 5, 5.5. Compren el tomate. 6.5, 7, 8.5, 9.5 y 11. Listo, entonces lo que hicimos fue sacar los promedios a cada muestra, ¿cierto? De conjunto de datos. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Como ya tengo las medias, ahora sáquele la media de la distribución. Entonces, para hacer esta media de la distribución, lo que sacamos es hacer la suma de todo esto y lo vamos a dividir entre el conjunto de datos. Entonces, si yo hago la media, en este caso, la media de la muestra de todo esto, ¿a qué va a ser igual? A la suma de todos, que esto me va a dar 150, ¿cierto? Sobre 150 sobre 25 datos. Y esto es igual, ¿cierto? A 6. Entonces, ¿qué me dice? Que la media
del conjunto de datos de las muestras, la media de la distribución de la muestra, es 6. Y acá habíamos dicho que la media de la población era 6, ¿cierto? Por lo tanto, se asume que la media de la muestra es exactamente igual a la media poblacional, que era lo que habíamos entregado hace un momento, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si hiciéramos este mismo ejercicio y le decimos que a cada uno le vamos a restar 6, o sea, esta media, y todo esto lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Menos 6, bueno, así sucesivamente, y elevamos cada uno al cuadrado y hacemos la respectiva suma, entonces esto nos va a dar un valor, ¿cierto?, de 135. Entonces, si yo hago toda esta suma al cuadrado, nos tiene que dar la sumatoria 135. Y este lo dividimos entre el n, que sería el n de muestras, y esto nos va a decir que esto es igual a 5.48. ¿Vale? Que entonces, en este caso, la desviación es igual, en este caso, la varianza nos va a decir que es igual a 5.48, por lo tanto, la desviación de la X, en este caso, sería la raíz de esto, ¿cierto? Raíz de esto y nos da 2.32, ¿cierto? Eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando en este caso? Vamos a encontrar ya la desviación de las medias, que es lo que nosotros hicimos de todo ese conjunto. Ahora, en la fórmula que yo les había entregado, habíamos dicho que la desviación de las medias era igual ¿a qué? A la población, ¿cierto? Era igual a la raíz, era igual a la desviación sobre la raíz de n. Y si nosotros miramos cuánto era, por ejemplo, en este caso, la varianza, habíamos dicho que era, a ver, lo tenemos 10, o bueno, puedo tomarla así, o raíz de n, ¿sí? Raíz de n, que serían 2, 4, 5 datos. Sobre 3.29. Y esto me tiene que dar un porcentaje de 5.40. Pero yo la saco, no, es n al cuadrado. Entonces aquí tendríamos raíz de n, la raíz, entonces sería igual a 10.8 sobre 2, y esto nos da igual a 5.40. Que este valor va a coincidir exactamente con este, ¿sí? Si sacamos la raíz, o sea, la desviación de este 5.40 es igual a 2.3. Y este valor me va a coincidir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Que cuando vamos a sacar la desviación de la media de una distribución de muestras,
va a ser igual a la desviación de la población sobre, en este caso, pues lo sacamos aquí, sobre raíz de n, ¿cierto? Que habíamos dicho que este de la muestra es igual a la desviación sobre raíz de n. Entonces aquí nosotros vamos a identificar que cómo podemos sacar una desviación de una población, de una muestra a partir de la población, ¿cierto? O sea, ¿qué podemos hacer? Que si yo tengo, por ejemplo, un conjunto de datos que yo les había entregado y les digo que saquemos una muestra aleatoria que comprenda este conjunto de datos que puede ser el intervalo de confianza, entonces la media de ese intervalo de confianza va a ser igual a la media de la población, pero la desviación de este intervalo de confianza va a ser igual a la desviación de la población sobre la raíz de n, que es el conjunto de datos que yo estoy tomando. Entonces, este es el valor que nosotros de aquí en adelante lo vamos a utilizar o nos va a servir para poderlo trabajar, ¿cierto? Para poder identificar cuál es este conjunto, pero siempre y cuando esto sea una muestra con reposición. O sea, es una muestra casi infinita, que nosotros podemos estar sacando diferentes opciones de conjugación, pues prácticamente de este conjunto de valores. ¿Vale? Bueno, por ahora nos va a quedar así como una introducción hacia la teoría elemental del muestreo. ¿Para qué? Para que ustedes a partir de en la siguiente sesión que ya tengamos, vamos a profundizar ya más este concepto de la teoría elemental del muestreo, porque de aquí vamos a sacar ya con la teoría elemental del muestreo y la distribución normal, vamos a empezar a trabajar lo pertinente a pruebas de hipótesis que pues me interesaría o sí me gustaría que ustedes vayan leyendo, vayan consultando, o prácticamente se conoce como la teoría de la estimación estadística, ¿sí? Porque ya empezamos a hacer estimaciones a partir de los datos que nosotros tenemos, ¿vale? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. No sube los videos, ¿no? De ella si surgen dudas, ya le preguntamos. Sí, yo igual lo voy a cargar, lo vamos a subir ¿cómo se llama? Al correo, pues a la plataforma para que ustedes lo hagan. Lean bien, o sea, prepárense bien porque la próxima semana yo les envío el examen el día miércoles y lo recibo el día jueves antes de la clase. Listo. ¿Listo, chicos? Bueno, Cualquier duda, cualquier consulta me llaman, no lo duden. Estamos dispuestos a colaborarles, pues siempre y cuando estemos como en un horario que no sea de la clase, ¿vale? listo, profe. Profe, disculpe, todo lo de la clase de hoy, es que yo tuve un problema.